La historia de la humanidad ha sido marcada por una lucha constante por el poder, desatándose guerras interminables por conquistar nuevas tierras y el poder mismo. Siempre se ha querido someter el ejercicio del poder a las reglas de derecho. Es lo que actualmente llamamos el Estado de Derecho. En la monarquía el rey solamente le rendía cuentas a Dios, y a lo largo de la historia se ha deseado limitar ese poder absoluto a fin de garantizar la libertad de las personas. Desde sus inicios, el hombre ha reconocido derechos inherentes a las personas. Los conozcamos o no, intuitivamente podemos reconocer la existencia de una serie de reglas que deben respetarse para poder vivir en sociedad y de una manera digna. El tema de los derechos humanos es relativamente reciente, de mediados y finales del siglo XX, y más desarrollado en nuestro país pues a partir de este siglo XXI. Sin embargo, desde la antigüedad encontramos algunos reconocimientos de su existencia, algunos antecedentes. Así, en 1539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar Babilonia y dar inicio al gran imperio persa, anunció que todos los esclavos podían irse en libertad y que eran libres de elegir la religión que quisieran, sin importar de dónde fueran. Esto se hizo constar en un cilindro de arcilla, que hoy se conoce como el cilindro de Ciro. Para algunos, Ciro era considerado más como libertador que como conquistador. También en el antiguo Imperio Romano, los juristas hablaban de un derecho natural, como aquel derecho inherente a las personas. Así, en la Roma antigua, el abogado, orador y filósofo Marco Tulio Cicerón fue uno de los primeros en desarrollar el principio de que hay un derecho universal común a toda la humanidad, que es de categoría superior al derecho positivo, y le llamó derecho natural. Para el justnaturalismo, la validez de la ley depende también de su justicia o corrección material. En 1215, en Inglaterra, se obligó al rey Juan Sin Tierra a reconocer el derecho de los nobles y de la Iglesia en limitación al poder absoluto del rey. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos y arbitrarios. De esta forma, los derechos humanos sirvieron como límite al poder del soberano, quien se encontraba obligado a respetarlos y garantizarlos. Así, la Carta Magna es una cédula que el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses el 15 de junio de 1215, en la que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por sus pares o por sus iguales. El jurista Tom Denning la describió como el documento constitucional más grande de todos los tiempos, la fundación de libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota. Esta carta tiene gran influencia en todos los derechos, incluso el derecho mexicano, ya que, por ejemplo, en virtud de ella los gobernantes no pueden imponer impuestos que no hayan sido autorizados por los representantes del pueblo, es decir, por los diputados. Por eso, el presidente de la República y el Senado, los senadores, carecen de esta facultad. Este es su antecedente histórico. Considerado ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad de los ciudadanos. Otro antecedente es que en 1628 se expidió la Petición de Derechos en Inglaterra. Esta petición, que en inglés se llama Petition of Rights, es un documento constitucional inglés que establece garantías concretas para los súbditos que no pueden ser vulnerados por nadie, ni siquiera por el rey de Inglaterra. Es un documento enviado al rey Carlos I como una declaración de las libertades civiles. Otorgado el 7 de junio de 1628, la petición contiene restricciones sobre impuestos no establecidos por el Parlamento, establecimiento forzado de soldados en las casas particulares, encarcelamiento arbitrario y restricciones al uso de la ley militar. Aquí se instituyó la figura del habeas corpus, que se puede traducir como cuerpo presente, que es una institución que permite evitar arrestos y detenciones arbitrarias, asegurando los derechos básicos de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios.
desde siempre. Esta petición de derechos se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y descansa sobre 4 principios fundamentales. 1. No se puede recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Reafirmación del derecho de habeas corpus, de latín, que significa que tengas el cuerpo. Derecho que determinaba un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido. 3. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Y 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Otro antecedente es que en 1689 se expidió la Declaración de Derechos Británica. La Carta de Derechos o Declaración de Derechos, en inglés Bill of Rights, es un documento redactado en Inglaterra en 1689 que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange. El propósito de esta declaración era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardos. Tenemos a Juan Carlos II, a Jacobo II, y constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas declaraciones de derechos. Otro antecedente tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el día 26 de agosto de 1789. Es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y de la comunidad, además de los universales, influenciada por la doctrina de los derechos naturales. Los derechos del hombre se entienden como universales e imprescriptibles. Se establece que la soberanía ya no reside en el monarca, sino en la nación, y reconoce el derecho a la libertad, la propiedad, la seguridad y a la resistencia a la opresión. En 1776 Estados Unidos declara su independencia y aquí tenemos la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Es un nombre colectivo que se le da a las primeras 10 enmiendas de la Constitución de ese país y fueron aprobadas el día 15 de diciembre de 1791. El proyecto de ley fue influenciado evidentemente por la Declaración de Derechos de Virginia, hecha por George Mason en 1776, la Carta de los Derechos inglesa que habíamos hablado de 1689 y anteriores documentos políticos como la Carta Magna inglesa de 1215 a la que ya hicimos mención. Otro antecedente es la Convención sobre la Esclavitud, que es un tratado internacional firmado el día 25 de septiembre de 1926 en Ginebra, Suiza, en vigor desde el 9 de marzo de 1927, propuesto por la Sociedad de Naciones, que declara ilegal la esclavitud. La ONU, como sucesora de la Sociedad de Naciones, asume el compromiso de esta convención. En México, desde la Constitución de 1917, pues también tenemos abolida la esclavitud. Un documento muy importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, después de la Segunda Guerra Mundial. En sus 30 artículos se consignan los derechos humanos considerados básicos y a los que tiene derecho todo ser humano. La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos, mientras que la declaración constituye generalmente un documento orientativo. Los pactos son tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos.